donde la tradición se encuentra con la elegancia. Este comercial que estás viendo lo hice para un negocio real. Me pagaron por hacerlo. Y lo hice con fotos que me mandaron por WhatsApp. Mal iluminadas, tomadas de malos ángulos con un celular. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Nada parecido a una sesión fotográfica, nada de producción, y lo generé con Seedance 2.5 dentro de Higgsfield AI, que es en donde está el acceso anticipado a dicho modelo. En este video te voy a enseñar exactamente cómo lo hice, cómo armé mi flujo de trabajo, los prompts, qué configuración usé, para convertir estas fotos tan ordinarias en tomas que parecen de comercial de televisión. Sin humo, sin esperar a un próximo video para ver los resultados, así que si tú quieres empezar a cobrar por hacer esto, te voy a mostrar todo lo necesario para que lo repliques ahora mismo. Empezamos. Como lo mencioné, vamos a usar el modelo Seedance 2.5 dentro de la página Higgsfield AI. En la descripción te dejaré el link para que vayas directamente, ya que en esta página tenemos un acceso anticipado a este modelo. Y aparte, si vinculas una cuenta de banco para una cuenta de pago antes del jueves 20 de este mes de agosto dentro de ella, te dan totalmente gratis 5 generaciones con este modelo sin consumo de créditos. Ok. Entonces, antes de explicarte cómo hacer el video, quiero mencionar que a los clientes que les he hecho comerciales, los conseguí siguiendo uno de los métodos de cómo generar ingresos con IA que te enseño en este video que está saliendo en este momento y que también tendrás en la descripción. En ese video te digo cómo puedes usar Higgsfield para empezar emprendimientos, y justamente hacer comerciales es uno de ellos, que como te digo, si sigues los pasos del video, te va a ser muy fácil obtener clientes potenciales. Justamente, como el siguiente, es uno de los tantos comerciales para clientes que he conseguido. Simplemente lo contacté, les enseñé de lo que puedo ofrecerles y casi de inmediato aceptaron mis servicios. A continuación, me mandó fotos por WhatsApp que tomaron del exterior e interior del local, una imagen del logo y, por supuesto, fotografías de lo que hacen, que en este caso es una joyería. Como puedes ver, las fotografías son bastante normales, como cualquier fotografía común y corriente, pero a pesar de la falta de calidad de ellas, nosotros podemos lograr obtener un resultado profesional. Entonces, ya estando dentro de la página de Higgsfield, entramos a Seedance 2.5, que como te digo, al abrir la cuenta e ingresar tu tarjeta, vas a tener algunas generaciones sin consumir créditos en lo absoluto. Para este comercial, primero quiero hacer un video corto con el que va a terminar. Eso es para no forzar tanto al modelo cuando genere el comercial final. Es mejor utilizar ese fragmento pequeño de video dentro del video que haré después. Voy a cargar la imagen en donde está la dirección de la joyería y el logotipo. Esto será para la última parte del comercial. Lo voy a hacer únicamente de 4 segundos, no necesito más. Voy a desactivar el audio, ya que voy a crearlo aparte. Damos generar y esperamos un par de minutos para obtener el resultado. Como te digo, si quieres controlar una parte del video, puedes hacerlo de esta manera y después integrarlo. Ok, aquí ya tenemos el video. Veamos cómo nos quedó. Como ves, cumple perfectamente con la función de ser la última escena de nuestro comercial. Así que eliminamos el prompt y ahora sí vamos a crear el video comercial final. Para eso, vamos a añadir todas las imágenes que vamos a usar, que aquí yo te recomendaría poner el nombre de lo que es a cada una para que no te confundas. Una vez que tenemos todo bien nombrado, vamos a seleccionarlas, que para este modelo pueden ser hasta 30 imágenes, y creo que también 10 videos y 10 audios, que en total dan 50 referencias, así que escojamos las que creamos más convenientes y así aprovechar al máximo la capacidad que tenemos. Ahora sí, ya con todo en su lugar, vamos a empezar a escribir el prompt. Cargamos las imágenes para poderlas incluir en el prompt. Puedes pausar el video o hacer capturas de pantalla para que lo veas bien, aunque la verdad no es nada del otro mundo. Simplemente estoy explicando qué quiero que suceda en cada parte del comercial. Solo describe exactamente el plan de todo lo que quieres que pase, integrando las imágenes de referencia que queramos en nuestro video usando la arroba. De esa manera vamos a ir armando cada escena. Como lo mencioné, te recomiendo ser muy específico en tu prompt para que te entienda bien el modelo.
Una vez que terminamos de escribir el prompt, damos generar y de nuevo esperamos. La verdad es que no sé qué va a suceder si utilizamos tantas referencias. Nunca lo he hecho antes, así que va a ser interesante ver el comportamiento del modelo con tanta información. Y después de un par de minutos, tenemos el video terminado. Creo que sí nos quedó bien. Se mira la entrada al local, las piezas de joyería se miran bien, mejoró muchísimo la calidad y la iluminación respecto a las fotos originales que tomamos como referencia, y las escenas de los personajes también se ven bastante realistas, así que podemos decir que nos quedó como lo necesitamos. Ahora vamos a crear el audio. En este caso yo ya tengo el guión, así que lo copiaré para pegarlo en Higgsfield. Voy a probar varios modelos para ver cuál hace mejor trabajo. Comenzaré con 11 Labs. Después, elegimos la voz que más se acomode a nuestro proyecto. Veamos cómo se escucha. Hay momentos que merecen algo especial, y cada pieza cuenta una historia. En Joyería Iván Rochín tenemos la más selecta joyería a tu disposición. También somos especialistas en reparación y fabricación de joyería. Ok, sí me gustó, pero probaré los otros modelos para tener de dónde escoger y veré con cuál me quedo, así que regreso en un momento. Ok, ya tengo todo listo, así que carga los archivos de video y audio en el editor que acostumbres usar. Al parecer la voz me quedó más larga de lo que esperaba, así que voy a cortar algunas partes del audio o hacer más lentas algunas escenas de video para alargarlas, así que en un momento regreso. Y aquí tenemos el comercial terminado. Como ves, ahí hice algunos cortes, tanto en el audio como en el video, para hacer un poco más lentas las transiciones entre las joyas porque estaban muy rápidas. Y lo que más le interesa al cliente es que salgan las piezas de joyería que hacen y también agregué algo de música de fondo. Lo voy a exportar y... Aquí te muestro el resultado. Primero otro que hice más corto y después el que acabamos de hacer. Donde la tradición se encuentra con la elegancia. En Joyería Iván Rochín vendemos solo lo mejor en joyería. Y como fabricantes, nos aseguramos de que cada pieza sea única y excepcional. Joyería Iván Rochín. Visítanos en Heriberto Valdés 8439, Plaza Isca, Local 5, Colonia del Bosque, en Guasave, Sinaloa. Hay momentos que merecen algo especial, y cada pieza cuenta una historia. En Joyería Iván Rochín tenemos la más selecta joyería a tu disposición. También somos especialistas en reparación y fabricación de joyería, con los más altos estándares de calidad. Trabajos especiales, únicos, como tú. Esclavas, pulseras, cadenas, dijes y anillos. ¿Tienes una idea en mente? Nosotros la hacemos realidad. Visítanos en Plaza Esca, calle Heriberto Valdés 390, Colonia del Bosque en Guasave, Sinaloa. Joyería Iván Rochín, donde tus ideas se convierten en joyas. Como ves, Higgsfield nos sirve para crear proyectos que realmente nos van a beneficiar y no solo contenido para redes sociales o videos cinematográficos. Así que si te gustó este video y crees que te va a ayudar, te agradecería mucho que compartas el video, te suscribas al canal y nos dejes cualquier duda o sugerencia. Recuerda que en la descripción está el video que te mencioné junto con el link a esta página. Por el momento me despido, espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.